Hay muchos cristianos que la unicidad solamente está en sus labios, pero su mente es totalmente trinitaria. Y yo era uno de esos. Aunque yo decía, Jesucristo es Dios, pero mi mente no lo aceptaba así. Dentro de mí había una lucha entre mi mente y las palabras que salían de mi boca. La mente contradecía las palabras que salían de mi boca, Jesucristo es Dios. Recuerdo que un grupo de jóvenes de la iglesia teníamos como costumbre la palabra Jesucristo es Dios. Y cada vez que alguien quería cerrar una discusión, decía, de todas maneras, Jesucristo es Dios. Pero no teníamos ni la más mínima idea de cómo funcionaba eso. ¿Cómo es posible que el Padre y el Hijo sean el mismo? Pero ¿cómo lo iba a entender si ni siquiera estudiaba la Biblia? Porque de seguro encontraría lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En pocas palabras mi mente decía, para Dios todo es posible, menos que Él sea el Padre y también sea el Hijo. Así pasaron muchos años de pertenecer a la unicidad, escuchando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo, pero mi mente solo se concentraba en el Padre y el Hijo, dando a entender en sí mismo que con el que yo hablaba era con el Hijo, pero no conocía al Padre. Pero el Hijo me llevaría a conocer al Padre que está en el cielo. Con este relato, mis hermanos, le estoy dando a conocer lo que pasaba en mi mente. Pasado el tiempo, a causa del encierre por el tema de la pandemia, no encontré más que estudiar la Biblia. Cuando empiezo a estudiar la Biblia, ahora sí hallo que mi mente se divide en tres. Y aunque escuché muchas prédicas de muchas maneras, donde enseñaban que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran el mismo, pero mi mente tampoco lo aceptaba así. Ahora, con mi mente dividida en tres, me someto a estudiar más profundamente la Biblia. Entonces, ahora, a través de la Biblia, comienzo a conocer la voz del Padre y percibo sus obras, entendiendo que Él fue quien hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Mas Él fue quien engendró al Hijo, el cual yo conozco. Pues al Hijo era el quien yo me dirigía, y a Él le clamaba, y mis oraciones iban dirigidas siempre al Hijo. A este Jesús fue al que me presentaron por primera vez, y de Él fue quien me hablaron. A través de la Biblia también conozco la voz del Hijo, y percibo sus obras, sus milagros, sus enseñanzas, y el sacrificio que Él hizo en la cruz. Como mi mente estaba dividida en tres, ahora me intereso en conocer algo del Espíritu Santo. Pero a través de la Biblia y de la misma manera, yo esperaba escuchar la voz del Espíritu Santo y sus obras. Y por más que busqué y busqué, no encontraba respuesta ninguna. Sabemos pues que cuando el lector empieza a leer la Biblia, entonces aparecen las preguntas del lector. Así de esta manera me empiezo yo a cuestionar y me dirijo donde el Hijo, a Jesús, para que me explique esto. Así que como llevaba mucho tiempo estudiando la palabra, cualquier pregunta que yo hacía me la respondía a través de la Biblia. Y en cada pregunta mi mente me llevaba a un texto leído en la Biblia. Como ahora mi anhelo era conocer del Espíritu Santo y de sus obras, mi mente me llevó a 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí entendí que las obras del Espíritu Santo es el mismo fruto que se refleja a través del hombre. Entendí que lo que yo hago con mi hermano, que lo que yo hago por las almas, eso es las obras y el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Y qué es el amor? Pues la Biblia dice que Dios es amor. Entendí que yo creía conocer a Jesús con quien yo hablaba, pero mi mente se lo imaginaba como lo conocía al principio, como carne, como me lo muestran en las películas, como me lo muestran en Semana Santa. Entendí que al Jesús que yo le hablo no es humano, es un espíritu. Entendí que el Hijo es el Espíritu haciendo las obras del Espíritu en mí. Entendí que Dios se manifestó en carne a través del Hijo y que Dios se sigue manifestando en carne a través de los hijos. Entendí que este gran misterio no me lo reveló el pastor ni el hermano,
Este misterio me lo reveló el Hijo, para que se cumpla lo que está escrito en Lucas 10:22. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De verdad, mis hermanos, yo tengo muchos amigos trinitarios. Pienso que el error de un unicitario es querer que el trinitario entienda este misterio a la fuerza. Este misterio solo lo revela el Hijo a quien Él quiera. Solo digo que para conocer este misterio, el ser humano no puede imaginar que las cosas celestiales son como las vemos humanamente. Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si el Espíritu Santo no te revela esto, entonces humanamente siempre te va a parecer una locura decir que el Padre y el Hijo son el mismo. Si estudias la palabra, siempre vas a encontrar que hay unos misterios, pero estos misterios no son revelados por ningún hombre. Ahora veo yo que quizás de esta misma manera como yo lo estaba, andaban los discípulos de Jesús, y fue por esta razón que ellos le preguntaron: muéstranos al Padre. Pues así lo entendía sus mentes, ya que Jesús les hablaba tanto de su Padre. Pero aunque Jesús les dijo: el que me ha visto a mí también ha visto al Padre, quizás ellos callaron, pero Jesús todavía no les había revelado el misterio. Pero fíjese usted que ellos no volvieron a hacer esa pregunta. En pocas palabras, ellos creyeron en la palabra que Jesús les dijo. Si no preguntaron más, fue porque ellos aceptaron a Jesús como Padre. Quizás ellos dirían: si Él lo dice, creámosle porque Él no echa mentira. Pero a cambio de creer en esa palabra que Jesús les dijo, ellos obtuvieron un premio. Eso sucedió allá en Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Pero ¿cuáles escrituras, me pregunto yo, si en ese tiempo no se había escrito el Nuevo Testamento? Resulta y sucede que ellos hacen parte del Nuevo Testamento. Entonces a ellos les tocó ir al Antiguo Testamento. Y he aquí el dilema de muchos que solamente conocen el Nuevo Testamento, pero no han descubierto el Antiguo Testamento. Pues déjeme decirle que en el Antiguo Testamento se anuncia el reino de los cielos en la tierra. Y esto lo hace Dios a través de los profetas y les dice cómo va a ser su manifestación. Y dice que su manifestación va a ser como un niño. Y este niño será llamado Dios fuerte, Padre eterno. Entonces comprendieron así los discípulos que en su tiempo se estaban cumpliendo esas profecías. Ya vemos que el Nuevo Testamento sí es para nosotros, y el Nuevo Testamento ya no es un anuncio del reino de los cielos de la tierra, sino que es un ejemplo del reino de los cielos. Por eso Jesús, a través de las parábolas, nos enseña cómo es el reino de los cielos. En pocas palabras, nos da un ejemplo de cómo es el reino de los cielos. Cuando Jesús le dice a los discípulos: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, lo que les estaba dando a entender era que ellos ya conocieron al Hijo, pero ahora que ya no lo vieran como Hijo, sino que lo vieran como Padre. Aunque el mundo seguía viéndolo como Hijo, era que ellos saltaron un paso más adelante y lo vieran ahora como Padre. Ahora, ¿cuál es el motivo para ellos verlo como Padre? Es que el que estaba diciendo esa palabra no echa mentiras. Si yo que estoy hablando en esta misma hora dijera que el que me ha visto a mí ha visto a mi Padre, yo sí estuviera diciendo una gran mentira, pero a diferencia de Jesús es que Él es la verdad y Él no echa mentira. La palabra me enseña que Él no es hombre para mentir. Entonces el ser humano, así como se imagina al Hijo como hombre, también se imagina al Padre pero más viejo. El solo hecho de hoy imaginar que Jesús es hombre es tu mente la que te está engañando. Hay quienes te predican y te dicen: Jesucristo está vivo. Pero entonces si Él está vivo, entonces ¿cómo haces para cuando alguien te pregunte: ¿y cómo lo conozco? Con alguien compartía una vez esta palabra y al final entendió que le estaban hablando de 3 espíritus, porque la palabra me enseña que Dios es espíritu y que a el Hijo lo conocemos como espíritu, y que me estaban hablando de un espíritu también. Entonces me daban a entender que habían 3 espíritus.
Ya hoy te digo que esas cosas que estaban en mi mente ya para mí no son extrañas, porque no me lo ha revelado hombre, no me lo ha revelado carne. Esto me lo reveló el Hijo. El Espíritu Santo me dio a entender que a través del Hijo pude conocer al Padre. Con esto, mi hermano, no te vengo aquí a predicar en nombre de ninguna iglesia, porque este gran misterio no te lo revela ninguna iglesia. Este gran misterio se lo puede revelar solamente el Espíritu Santo, el Hijo de Dios. Para cerrar te digo, no escuches a tu mente, porque tu mente es parte humana. Obedece al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es de Dios. Les habló su hermano en Cristo, Emerson Mena.